Bienvenidos hermanos y hermanas a una nueva edición de su programa Cara a Cara. En este Jueves Santo estamos aquí desde E2LTN transmitiendo a todo el mundo que habla el español desde Birmingham, Alabama. Soy Alejandro Bermúdez. Nosotros enfrentamos, para todos aquellos que están pensando, que estamos pensando en la formación de la siguiente generación y cómo todos los valores, no solamente los valores cristianos que son esenciales para nuestra fe, sino todos los valores que permiten que una sociedad subsista, que una familia subsista y que una civilización subsista, son transmitidos de una generación a otra. ¿Cómo hacemos para que esa transmisión se mantenga? Nosotros sabemos que los padres son los principales educadores de la familia y de los hijos. Sin embargo, sabemos que desde hace mucho tiempo la educación y la formación muchas veces requiere de información especializada o sofisticada que a lo largo de la historia se han ido generando instituciones que hoy en día ya están completamente establecidas. Hablamos de las escuelas principalmente, hablamos de las universidades. La mayoría de estas instituciones surgieron en el seno de la Iglesia Católica, por ejemplo, la universidad. Y la escuela formal como la conocemos hoy fue también una institución de la Iglesia Católica. Poco a poco, esta forma de transmitir conocimientos y enseñanza se fue haciendo cada vez más masiva, porque a lo largo de la historia, especialmente de la historia relativamente reciente, fue reconocida como un derecho universal, el derecho a la educación. En su origen, la educación ha sido una de las mejores ideas que ha podido crear la humanidad, la educación formal. Sin embargo, esta educación formal ha comenzado a tener una serie de defectos y de fallas, al punto que en muchos de nuestros países la educación pública es deficiente, no solamente por los problemas que ya conocemos, las limitaciones en los presupuestos, el poco entusiasmo o estímulo que se le da a quienes se dedican a la carrera magisterial, la falta de recursos, las aulas con demasiados estudiantes, etcétera, etcétera. A ello se suma el hecho de que muchos de nuestros programas de formación carecen de la capacidad y de la riqueza para ir formando a nuestras siguientes generaciones en aquellas características, en aquellas virtudes que se necesitan no solamente para conocer lo indispensable para ganarse la vida, sino para vivir de forma correcta. Gracias a Dios, en la tradición cristiana, en el contexto de la fe, en el seno de la formación cristiana, han surgido numerosas iniciativas que buscan que esta educación formal, sistemática, especialmente en las escuelas, cuente con las herramientas, con los medios necesarios para que esta educación sea eficaz, para que esta educación sea muy buena. Voy a hablar con una de las protagonistas de estos esfuerzos para una educación adecuada. Su nombre es Cristina Burelli y ha venido trabajando durante muchos años infatigablemente para que las escuelas de nuestros países cuenten con herramientas que hoy en día faltan en la mayoría de ellas. ¿Cómo la educación formal puede recibir herramientas para que nuestros hijos, para que las siguientes generaciones estén bien educadas? Estas y muchas respuestas después del corte, apenas volvamos cara a cara con Cristina Burelli. No se vayan. Estamos de vuelta con Cara a Cara y ahora estamos con Cristina Burelli. Cristina, gracias por estar con nosotros acá. Gracias, Alejandro, por invitarme a este programa hoy Jueves Santo.
y gracias a los televidentes que les interesan estos temas que tanto nos interesan a nosotros. Ciertamente les interesa. Cristina, cuéntanos un poquito qué cosas haces tú a través de esta organización tan importante. Me gustaría que nuestros televidentes conocieran un poco de la organización y de qué cosas haces a través de ella. Sí, Alianza para la Familia es una ONG establecida aquí en Estados Unidos, pero que trabajamos mayormente en América Latina. Estamos trabajando en 15 países, 14 países en América Latina y el Reino Unido en Europa. Y realmente nos dedicamos a educar en valores y de buscar pues un terreno común, un espacio común a través de los valores universales. Y pensamos que si nosotros nos enfocamos en educar en valores y en capacitar a los maestros a poder educar en valores, vamos a poder beneficiar a muchísimas escuelas, beneficiar a docentes, familias y, por supuesto, a alumnos. Vamos a entrar a hablar un poco sobre el tema de los valores llamados universales, pero primero me gustaría que la gente conociera cómo así surgió en ti esta inquietud de la necesidad de llevar temas de valores universales a las escuelas. Probablemente nuestros televidentes te ven tan joven, no saben que tú eres una madre de familia. Entonces, a partir de tu experiencia como madre de familia y también como una persona preocupada por la educación, ¿cómo surgió esta inquietud de decir, voy a hacer esto, voy a comenzar este servicio para América Latina y para el mundo? Sí, bueno, yo tengo 5 hijos, la mayor tiene 23 y el menor tiene 13, o sea que la verdad es que he visto todo. Todos los problemas que pueden ver padres de familias con adolescentes, con niños pequeños y ahora niños pues, que ya no son adolescentes, que ya están en los 20 años. Y por otro lado, yo soy antropólogo social, estudié antropología y me he dado cuenta que hay ciertas características de la humanidad que no cambian. Realmente yo pienso que hay unos valores que sí podemos llamar valores universales porque no importa la raza, la cultura, la religión, todos los padres de familia quieren que sus hijos sean trabajadores, honestos, disciplinados. Entonces, esos son valores universales. Entonces, yo creo que sí hay una oportunidad muy interesante para tratar de conseguir ese espacio común que existen en todas nuestras culturas, en donde nosotros nos podemos poner de acuerdo sobre cuáles son estos valores fundamentales que son la base para instituciones importantísimas, para la democracia, para una sana vida sexual, una vida familiar, una vida de comunidad. Y a través de esos valores nosotros podemos ir construyendo unos seres, unos individuos que son, pues obviamente, proactivos, que contribuyen a la sociedad y jóvenes que puedan construir su futuro. Yo creo que el objetivo de las escuelas es formar individuos que puedan forjar sus propios futuros y que no estén limitados a la condición en la cual ellos nacieron. Entonces, si nosotros podemos formar profesores, formar capacitadores y de esa manera llegarle a los niños y darle materiales, entonces estamos formando muchachos que van a tener un impacto sobre su propio futuro. Aprendiendo a Querer es el programa, nuestro programa principal en Alianza para la Familia. Esto es un programa que fue creado aproximadamente hace 15 años, empezó todo el esfuerzo. Eso lo inició mi mamá, Christine Folmer, que tú conoces bien, en Venezuela. Pero ella se rodeó de un equipo internacional, multidisciplinario, de pedagogos, antropólogos, filósofos, psicólogos, para llegar a este maravilloso programa. Perdóname que te interrumpa, Cristina, pero este es un programa que, como entiendo, está muy orientado a proporcionar herramientas de la educación que se realiza en las escuelas. Nosotros hemos hablado antes, y yo sé que tú eres una persona absolutamente convencida de que la prioridad de la educación recae sobre los padres, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que te motivó a ti? O sea, ¿qué observaciones, no solamente como madre de familia, sino como especialista, como antropólogo social,
¿Qué observaciones o qué diagnóstico te llevó a ti a decir las escuelas en nuestro continente, las escuelas en el mundo, necesitan una cosa de este tipo, necesitan una inyección de temas valóricos? Sí, mira, yo creo que estamos de acuerdo en que la familia obviamente es el lugar ideal para formar jóvenes y futuros adultos, ¿no? Lamentablemente, todos sabemos que la familia en nuestro continente y en la mayoría del mundo está sufriendo golpes duros y en muchos lugares está la ausencia del padre, pues los padres no están bien formados para enfrentar los retos de la globalización, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, la realidad que tú pues resaltaste en tu introducción. A partir del siglo XIX, de la Revolución Industrial, los niños pasan mucho tiempo en las escuelas. Entonces, eso es una realidad. Obviamente, la familia es donde mejor se forma el capital humano, el cual va a formar, pues, una comunidad. Pero nosotros tenemos que apoyar eso. Fernando Reimers es un académico venezolano de mucho prestigio que está en Harvard School of Education. Y Fernando dice que quien tiene el privilegio de educar toca la eternidad. En ese sentido quiere decir que el maestro tiene la oportunidad de formar un individuo que va a poder cambiar su porvenir, pues. Entonces, yo creo que es fundamental. El trabajo de Fernando se centra mucho sobre justamente el problema de la falta de capacitación de maestros, el problema de la falta de buenos contenidos, etcétera, etcétera, en nuestro continente, y nosotros vamos por esa onda, pues tratando de dar esos materiales. De hecho, muchos papás, una experiencia relativamente común en América Latina, no sé si alguna vez te pasó a ti, digamos, en el proceso de educación de tus hijos, que tus hijos regresaban de la escuela diciendo cosas que tú dices, esos no son los valores que nosotros defendemos acá en la familia y eso que te han enseñado no es cierto, ¿no? Así es. Entonces, esa tensión que se produce muy frecuentemente entre padres que quieren educar a sus hijos en la fe y en los valores, en este caso, ¿no? Y que quieren que los colegios no socaven esa formación, y muchas veces ocurre, ¿no? ¿Tú has visto esa experiencia? Totalmente. Exactamente. Y yo he tenido niños, algunos de mis hijos han estado en escuelas públicas aquí en Estados Unidos, otros han estado en escuelas privadas. Con 5 niños he visto un poco todo, escuelas católicas, no católicas, protestantes. Y sí, es una tensión, y es una tensión normal, porque cuando ya el niño pasa a ser adolescente, preadolescente, es normal y casi que deseable que el niño pues sea un poquito rebelde, cuestione, pregunte, pero yo siempre pienso que la tarea, el reto para los padres es que uno tiene que estar un paso más adelante que el hijo, para que cuando te vengan a tu casa con el tema, el no sé qué, la pregunta, la rebeldía, tú puedas estar en una posición que puedas contestar. Lamentablemente, muchos padres no están preparados y no están en una posición para estar informados, porque el mundo está cambiando demasiado rápido y tenemos, por ejemplo, solo el tema de las redes sociales. Hay muchos padres de familia pues, que no están en las redes sociales, no saben qué hacer, no saben cómo preparar a sus hijos para enfrentar esta nueva realidad. Aquí en Estados Unidos también tenemos el problema de la población hispana, que llegan familias hispanas, los padres de familia no necesariamente hablan inglés o no lo hablan bien, los hijos van a la escuela y como son niños, pues inmediatamente a los 3 meses ya están hablando inglés perfecto, y entonces ahí sí se forma una tensión muy grande, no solo cultural, sino de lenguaje, de valores, porque dicen, oye, papá, tú no entiendes nada, tú no sabes de lo que estás hablando y yo estoy en el colegio y yo sí sé. Entonces, eso es un problema bien grave y nosotros tenemos el deber de ayudar a estas familias a justamente enfrentar esto. Y tenemos anécdotas fascinantes. En Perú, por ejemplo, Perú fue uno de los primeros países donde nosotros empezamos a implementar Aprendiendo a Querer.
Realmente nosotros al principio no hicimos nada para preparar a los padres. Eso era como una segunda etapa y ya lo estamos haciendo. Pero hace 5 o 8 años era realmente preparar al maestro y darle los contenidos que son unos libros. Estos materiales para que los maestros puedan... Exacto, libros de texto, y después podemos hablar un poco del formato de los libros de texto. Pero lo interesante es que los alumnos, cuando estaban leyendo estos libros de texto, los temas les parecían tan interesantes que estaban yendo a su casa con sus familias y mencionando lo que estaban haciendo en la escuela. Papá, hoy día me contaron eso en el colegio. Exactamente. ¿Y qué pasa? Entonces, ¿Los papás? Y los ¿Cómo? papás, sí, ¿qué es esto? Entonces empezó un fenómeno muy interesante que los papás empezaron a averiguar qué es lo que está pasando, los papás empezaron a leer los libros y se ha formado pues un triángulo muy deseable, pues que es los padres de familia, los docentes, los alumnos. Y eso, por supuesto, es el escenario ideal, porque si el docente puede contar con apoyo en la casa, pues obviamente el impacto es mucho mayor. Ahora, Cristina, mira, tú hablas de cómo el fenómeno de la globalización en general, con todos los efectos hablabas de las redes sociales, o sea, Facebook, Twitter, en todas las cosas que están metidos los jóvenes, son un desafío para los padres. Tú, con Alianza para la Familia, has desarrollado un programa del que vamos a hablar mucho más extensamente porque amerita y probablemente tengamos que invitar para otro programa para hablar más ampliamente sobre este. Pero yo me preguntaba, los padres de familia no son los únicos que no conocen estos temas, los profesores también. Y sobre todo en nuestro continente, tú has tenido experiencia en muchos países, en Venezuela, en el Perú, me cuentas, por ejemplo, y ahí existe un problema de motivación, existe un problema con los profesores que en muchas ocasiones no tienen las herramientas necesarias. Cuando ustedes concibieron desarrollar este tema, o mejor dicho, este material, ¿qué problemas se encontraron en los profesores? ¿Cuál era la realidad del profesorado cuando ustedes le encontraron para decir, ya, de esta forma tenemos que diseñar esta propuesta? Sí, ahí hay varios problemas. Primero, que yo creo que la mayoría de los maestros en todo el continente tienen un problema de falta de tiempo. O sea, hay demasiadas materias, demasiados contenidos. Entonces, yo creo que organizaciones como las nuestras tenemos que competir con capacitaciones de tipo de pedagogía, etcétera, etcétera. Entonces, es hacerles entender a los directores de escuelas que esto es necesario, que esto va a beneficiar a no solo al docente, sino pues toda la comunidad si pueden inyectar esta educación en valores dentro del marco de la escuela. Entonces, el primer reto es falta de tiempo. Hemos diseñado cursos pues, flexibles, pues, que pueden ser de 6 horas, 8 horas, dependiendo del tiempo disponible. En otros países, por ejemplo en Panamá, estamos trabajando con el Ministerio de Educación. Entonces, ahí ellos han diseñado ciertos incentivos, que si el maestro toma el curso de capacitación, pues ellos van a recibir un puntaje, yo qué sé, o sea, hay unos incentivos. Por otro lado, el maestro también en lo personal siente cierto temor de hablar de estos temas a veces muy complicados. Cuando tú hablas del tema de la honestidad, la trampa y copiarse, en todos nuestros países es casi que institucionalizado, que si no te copias eres un tonto. Bueno, eso es bien complicado enfrentarlo, ¿no? Entonces la honestidad, los temas de educación sexual, las drogas, el alcohol, o sea, son temas bien complicados y yo creo que a veces los maestros sienten el temor de que ellos no tienen las herramientas y dicen, mira, yo prefiero no hablar de esto porque yo no sé cómo voy a enfrentar. Entonces es cuestión de darle las herramientas, darle la seguridad a los maestros para que ellos puedan abrirse a estos temas. Y dentro de eso nosotros pues lo que tratamos de enseñarles es el método socrático.
O sea, nosotros no queremos ser el sermón. No hagas esto, haz esto, no, o sea, cuidado con las drogas porque eso es malo. No, no, no. Nosotros queremos que el joven y el niño descubra lo que es bueno y lo que es malo. Pero para eso el maestro tiene que estar debidamente capacitado para poder llevar, primero abrir la discusión y luego llevarla a una conclusión, obviamente buena, Claro, y que no se te vaya por los... Claro, y que va a ser buena con el recto ejercicio de la razón, porque la razón busca naturalmente la verdad. Ahora, Cristina, yo sé que tú te has encontrado y cualquier organización que quiera hacer un trabajo como el que está haciendo Alianza para la Familia, no solamente con una carencia de información, sino a veces con una presencia de información muy mala. Me gustaría que nos compartieras un poco de esta información, tan pronto volvamos de la pausa, de las cosas que te has encontrado y que hoy en día los padres ni siquiera saben en muchas ocasiones que sus hijos están recibiendo en la escuela, ¿no? Perfecto. Volvemos después de la pausa con Cristina Burelli, cara a cara, no se vayan. Estamos de vuelta, hermanas y hermanos, con cara a cara, Cristina Burelli. Cristina, otra vez gracias por estar con nosotros. Mira, te pongo un escenario que yo he visto en muchos lugares, en Colombia, en Argentina, de donde es mi padre, en el Perú, y tú has recorrido muchos más países promoviendo esta bendición. Y calculo que has escuchado muchos más padres de familia todavía horrorizados. Tenemos muchos padres de familia, especialmente los padres de familia que nos ven, ¿no? Son padres católicos, aman su fe, aman sus valores, consideran que sus valores no son solamente religiosos, que tienen un enorme valor ético y social. Y que buena parte del futuro de sus naciones depende de que estos valores se mantengan. Sin embargo, encuentran con que no solamente existe pues una tabla rasa, digamos, o falta de recursos entre los alumnos, sino que definitivamente hay organizaciones que han ido introduciendo programas de educación, mencionadas de paso, por ejemplo, el tema de la educación sexual que se da entre los alumnos, ¿no? Que no es ni educación porque es malformación, ni es sexual porque es completamente genital, digamos. Sí. Entonces, ¿qué cosas has visto tú? ¿Cuál sería, digamos, un diagnóstico rápido de lo que has visto a ese nivel? O sea, de la deseducación, el camino desandado que tú justamente buscas reandar con el programa, ¿no? Mira, yo creo que el problema fundamental es que la gente, los decision takers, los tomadores de decisión, quieren solucionar el problema rápidamente. Entonces piensan que estos programas que tú bien dices, genitales más que de educación sexual, hay que darle un bombardeo de información muy científico o a veces no tan científico y con eso van a solucionar el problema. O darle pues una lista de todos los contraceptivos que existen y con eso van a solucionar el problema. Y aquí en Estados Unidos hay toda una discusión en este momento acerca de el beneficio o no de los programas de abstinencia. Entonces ves muchos artículos, mucha discusión de los que están a favor y en contra, que si funciona, que si no funciona. Para mí, los datos son clave. Contundentes. Contundentes. En marzo de este año salió un estudio del Center for Disease Control, obviamente muy científico, muy factual, en el cual demuestran que desde el 2002 hasta el 2009, que creo que fue cuando se hizo, o sea, los resultados están saliendo ahora, pero en ese espacio de 7, 8 años, muchos más jóvenes y adolescentes entre la edad de 15 y 17 años están practicando la abstinencia. En el 2002 estaban las cifras alrededor de los 40, 48% con los varones y las niñas. Hoy en día está en el 55%,
55, 57, 58%. O sea que el mensaje de abstinencia que viene dándose en Estados Unidos, mal que bien, porque nada es perfecto, obviamente está teniendo resultados. Eso es incontrovertible. Entonces, yo creo que parte del problema es que los programas tienen, te puedo decir, yo que tengo hijos que han pasado por escuelas públicas, tengo un hijo en 7th grade, séptimo grado, un colegio protestante donde hay un programa de educación sexual y de valores y tal, o sea, lo estoy viendo. El gran reto es que el currículum no da para más tiempo. Entonces les meten 3 semanas sobre lo que llaman educación familiar, educación para la familia, y pretenden que con eso van a prevenir todos los problemas. Pues eso es una mentira, es imposible. Por eso que nosotros en Aprendiendo a Querer y en Alianza para la Familia, a través de Aprendiendo a Querer, decimos que la única manera de lograr estos objetivos es si el programa es intensivo. ¿Qué quiere decir intensivo? Pues durante todo el año escolar, no 3 semanas en séptimo grado o 1 semana en quinto grado, sino todo el año escolar, durante toda la escolaridad. Entonces tiene que ser intensivo y extensivo. Muchos programas de abstinencia en Estados Unidos están recibiendo críticas porque justamente entran para dar un mensaje de abstinencia durante 2 semanas, 3 semanas y por supuesto el que tiene adolescentes sabe, yo le puedo repetir a mis hijos 20 veces la misma cosa, yo se lo voy a tener que seguir repitiendo. 20 veces más. 20 veces al día. más, exacto. Entonces pretender que un programa de abstinencia va a lograr los objetivos con 1 semana, 1 vez al año, es irreal. Y yo creo que ese es el gran reto, el gran problema y la crítica que puede recibir estos programas de abstinencia. Yo estoy segura que si tú analizas los programas de abstinencia que funcionan y que están dando estas cifras del CDC, van a ser programas que son sostenibles en el tiempo, que son intensivos, que pues se le da seguimiento. Ahora, Cristina, como tú dices, mal que bien, tienen un papel muy limitado, pero en muchos de nuestros países en América Latina ni siquiera ha llegado esta idea de la educación en abstinencia y la única educación que tenemos es la de los grandes organismos internacionales que han impuesto esta llamada educación sexual. Y lo que sucede es que muchos padres dicen, bueno, si los dan en el colegio y han sido aprobados por el Ministerio de Educación y serán buenos, pues por lo menos que los eduquen en saber cuáles son las enfermedades de transmisión sexual y cuáles son los métodos de control de la natalidad o cómo practicar el sexo seguro, prevenir Hay todo un supuesto de que los jóvenes son una especie de animalitos, ¿no? Y en consecuencia tratar de educarlos hacia formas de vida más elevadas, más acordes a su dignidad, es inútil, ¿no? Cuando tú has procurado llevar muchos de estos programas en distintos lugares, ¿has encontrado una cierta cultura antivida que en algunos lugares que pretende hacer resistencia al ingreso de los valores auténticos en la educación? Mira, la verdad es que yo debo decir que hay mucha apertura hacia los valores si tú lo planteas como valores universales. Yo creo que el gran problema es cuando nosotros tratamos de entrar a polemizar con estos programas de las grandes organizaciones que se enfocan únicamente en el sexo y en la contracepción. Como te digo, yo creo que es muy complejo, no es nada barato hacer un programa con la profundidad y con la intensidad como el que hacemos nosotros. Por eso que no hay muchos programas, nosotros somos de los pocos. Porque eso cuesta dinero, ¿no? Y es mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, nosotros ahorita estamos trabajando con el Ministerio de Educación de Panamá. Le estamos llegando a más de 20.000 alumnos en Panamá de escuelas públicas. El enfoque es educación en valores universales y por supuesto hay un componente de educación sexual, pero también hay mucho sobre drogas, sobre violencia juvenil, prevención de todo este tema de maras, de violencia.
nosotros planteamos el tema sexual dentro del contexto de un mundo muy real que rodean a nuestros jóvenes. Porque sobre ese tema, perdóname que te interrumpa, mencionas un tema importante. Cuando comenzaron a hacer este programa extraordinario, porque tengo el gusto de conocerlo, de estar familiarizado con el programa, yo puedo decir que el programa es excepcional, así que... Tú desde el origen estás metido en el... Total transparencia, como se dice, no full disclosure, como se dice acá, total transparencia. Yo soy un fanático de ese programa. Este programa vi cómo se fue desarrollando y quiero que nuestros televidentes sepan que creo que este programa es una de las mejores cosas que ha pasado a finales del siglo XX y es lo mejor que puede estar pasando en términos educativos a principios del siglo XXI. Te agradezco la propaganda. No, es que lo creo de verdad, pero también he visto que en el periodo en que se ha ido desarrollando y se ha ido implementando, muchas cosas han cambiado. Y me gustaría que mencionaras algunos de los cambios, sobre todo en cierto desgobierno que existen en muchos de nuestros sistemas educativos, como el tema que mencionabas, las maras o bandas, como les llaman en algunos lugares, y el desgobierno, o sea, la pérdida de autoridad de parte hay una crisis de autoridad en las escuelas y obviamente un incremento en violencia y en consumo de drogas. ¿Cómo has visto tú esto desarrollarse en la región y cuál crees tú que es la causa? Porque hay una sensación de angustia de cómo retomar o cómo recuperar un cierto control sobre una generación que parece descontrolada, ¿no? Efectivamente, en países como Venezuela, los niveles de violencia dentro de las escuelas son realmente espeluznantes. Nosotros tenemos anécdotas de colegios donde prácticamente, o sea, los iban a cerrar porque ya la violencia se había desbordado a tal nivel que no podían controlar la situación. Una escuela pequeña, rural, pública, en Venezuela también los muchachitos de sexto grado, de 11, 12 años, estaban amenazando de muerte a ciertos maestros y la directora. ¿De 11 años? De 11 años, o sea, una cosa pero realmente espeluznante. Nosotros sabemos de las maras en Centroamérica, de las bandas y tal, pero en Venezuela está ocurriendo niveles de violencia a nivel de escuelas que, o sea, ya no pueden hacer nada. Nosotros hemos entrado a estas escuelas municipales, a pesar de que no somos un programa de gobierno ni nada, ni mucho menos, obviamente, y a través del enfoque de valores universales, hemos logrado establecer un espacio común. Nosotros tenemos un lema últimamente en Alianza para la Familia que es, estamos construyendo espacios comunes a través del sentido común. Yo creo que de eso se trata. ¿Cómo vamos a enfrentar estos nuevos problemas de la violencia? Las redes sociales. Después podemos hablar del tema de las redes sociales, que eso es a otro nivel, digamos, de clase media para arriba, donde tienen todos los aparatos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es otro rollo. Pero también del siglo XXI. O sea, esto no existía hace 10 años cuando se diseñaron los libros. Entonces nosotros, en Aprendiendo a Querer, nos hemos tenido que ir adaptando a estos problemas que están surgiendo. De hecho, hemos hecho una nueva edición que está saliendo este año, para el 2011, ya está saliendo en toda América Latina, un poco para incorporar estos temas de redes sociales y tal. Pero yo creo que el problema, volvamos a Fernando Reimers, al padre Luis Ugalde, jesuita, pues reconocidísimo, rector de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Estos académicos han dedicado mucho tiempo y mucho trabajo a tratar de entender cuáles son las raíces de la pobreza en nuestros países, las raíces del desgobierno, por qué en países que tenemos tanto dinero como en Venezuela, del petróleo, estamos viviendo la situación que estamos viviendo de inseguridad, de violencia. ¿Cómo se puede romper este círculo vicioso? Y el problema es básicamente la falta de valores en dos platos. Fernando Reimers se enfoca mucho en el hecho de que los maestros no tienen la formación suficiente. Entonces, estamos recreando dentro del aula
pequeñas dictaduras. El maestro, como no tiene las herramientas, dice, mira, o aprendes esto o aprendes esto. O aprendes esto. Máximo, aprendes esto. Ahí no hay discusión. Entonces, ¿qué pasa? Que el alumno está aprendiendo inconscientemente unos patrones no democráticos. Claro, arbitrarios. Totalmente arbitrarios, donde quieren imponerse a como de lugar. Y cuando salen al barrio a jugar con sus amigos, pues ellos quieren imponerse también. Si el maestro lo hace, ¿por qué no yo? Tenemos que cortar ese círculo vicioso. La única manera es capacitando a los maestros, rompiendo esos esquemas, dándoles las herramientas para que ellos puedan dar realmente cursos de civismo, de educar a sus alumnos para que sean participantes pues, proactivos, positivos dentro de su comunidad, dentro de sus familias. Cristina, me gustaría entrar al tema de las redes sociales que has mencionado y el impacto que tienen. Yo creo que efectivamente es muy importante. Y antes me gustaría tocar el abismo de diferencia que hay entre la educación sexual que se ha venido dando y la manera integral como lo entienden ustedes dentro de Aprendiendo a Querer. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Así que, volviendo de la pausa, me gustaría retomarlo por ahí. No se vayan, estamos con Cristina Burelli. Estamos de vuelta con Cristina Burelli hablando de estos desafíos que enfrenta hoy en día la educación contemporánea y las alternativas que Alianza para la Familia, con este extraordinario programa Aprendiendo a Querer, está ofreciendo. Cristina, ¿existe un abismo de diferencia entre la educación sexual como se ha venido dando y como tú mismo describías de programitas de información tipo metralla, ¿no? Creyendo que los jóvenes van a entenderlo, y la que ustedes plantean en el contexto de precisamente ese el nombre del programa, Aprendiendo a Querer, ¿no? ¿Me puedes hablar un poco de la diferencia y cuál fue el origen de decir vamos a hacer una cosa distinta? Sí, mira, yo creo que hace como 15 años empezó toda esta inquietud de pues, integrar una educación sexual a los programas de educación de América Latina. Y obviamente las opciones eran muy poco aceptables, pues sobre todo para los católicos. En ese contexto, mi mamá, Christine Follmer, pues se buscó a un equipo de expertos en esta materia de pedagogos, filósofos, antropólogos, etcétera, que tú bien conoces, yo creo que tú los conoces más que yo, ese grupo original, y diseñaron un programa de educación sexual que fuera, lo más importante, que fuera apropiado a la edad. No tiene ningún sentido enseñarle a un niño de 8 años toda la anatomía sexual, los contraceptivos, etc. Eso no tiene ningún sentido, porque un niño de 8 años ni lo va a entender, ni lo está preguntando. Yo creo que una de las normas y un poco las guías que nosotros... Si el niño no te lo está preguntando, no se lo tienes que dar, porque psicológicamente el niño te va preguntando cuando lo necesita, cuando él ya tiene la inquietud. Entonces, eso ya está muy estudiado y nosotros vamos integrando entonces los elementos de educación sexual que son apropiados para la edad. Entonces, en los primeros libros, o sea, los libros del 1 al 6, que es la primaria básicamente, hablamos de quién soy yo, quién es la persona, la diferencia entre el hombre y la mujer, pero dentro de un contexto muy apropiado para la edad. Y eso vamos poquito a poco construyendo las bases sobre las cuales ya en bachillerato podemos hablar de los temas pues, más complicados, más complejos de la educación sexual. Yo creo que es muy importante entender que si una educación sexual que no esté dada dentro de un contexto
de valores universales, de la generosidad, la disciplina, la autoestima, el sacrificio personal, etcétera, etcétera, no va a tener ningún significado. Entonces, la importancia para nosotros de la educación sexual es que tiene que estar dado dentro de un contexto muy completo de la persona humana. Ahí entonces el niño o el adolescente va a entender todos estos temas y vas a poder hablar de los pros y los contras de los contraceptivos, o sea, todos estos temas del matrimonio, la escogencia de la pareja, etcétera, etcétera. Pero si tú no das primero toda una base, o sea, si el muchacho no entiende que para lograr tener un matrimonio estable se requiere una cantidad de virtudes como la disciplina, la generosidad, la caballerosidad, pues el trabajo en equipo, etcétera, la etcétera. capacidad de sacrificio, la donación. Totalmente, cosas que son... la complementariedad de los sexos. Entonces, puedes hablar de lo que tú quieras, pero ellos no van a entender, ¿no? Y sobre todo con un elemento fundamental en lo que, por razones de sentido común, la Santa Sede siempre ha insistido, que es que tratando de traer cada vez más a los padres, como tú señalabas, la experiencia de Aprendiendo a Querer fue que los padres también eran educados y traídos a este triángulo ideal, ¿no? Donde los padres son un referente importante de la educación, porque creo que buena parte de los problemas que vemos en la educación, y no sé cómo lo has experimentado tú, no solo como madre de familia, sino con este servicio maravilloso que haces en el continente, que es el tema existe de parte de los sistemas educativos la presuposición de que los padres están, en el mejor de los casos, como espectadores, sí, ¿no? Y en consecuencia no existe sistemáticamente, de parte de los actuales sistemas educativos, un esfuerzo por integrar a los padres dentro de la formación. Sí, ese partnership, esa sociedad entre padres de familia. Pero fíjate lo interesante que a través de Aprendiendo a Querer se está forzando esa situación. Nosotros ahora tenemos muchísimas peticiones por parte de padres de familia de hacer cursos para padres. Yo no sé, o sea, me imagino que tú sabes que es casi un chiste cuando uno dice que hay que hacer una reunión de padres en un colegio, pues va, si acaso, el 10% y generalmente son las mamás y los papás ni se aparecen. Y eso siempre ha sido el reto de los colegios, cómo traer a los padres de familia para que... Bueno. Curiosamente, con Aprendiendo a Querer está pasando lo contrario, que son los padres de familia que están reclamando una formación, unas guías, un apoyo. Entonces nosotros nos estamos viendo pues bajo la obligación de generar cursos, materiales, etcétera. Y me encanta que eso venga por parte de los padres. Entonces eso ha sido como un subproducto, digamos, de Aprendiendo a Querer, pues con el cual realmente no estamos contando, pero que es una maravilla. Entonces sí, hay un poco esa presuposición de que los padres no entienden, ellos no participan, pero sí es verdad que más y más las familias pues no son familias de papá y mamá, el papá está ausente, etcétera, las mamás están trabajando, entonces ya no es la familia tradicional y lamentablemente los niños aprenden por modelaje. Entonces las cifras te dicen que donde hay familias de parejas estables, que practican su religión, que van a la iglesia, etcétera, etcétera, tú vas a ver mucho menos incidencia de sexo precoz, drogadicción, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que cada vez se hace más difícil. Entonces, ahí estamos nosotros para pues tratar no sustituir, pero de dar las herramientas, ¿no? a estas familias que están divididas o que, bueno, que lamentablemente ya no cuentan con ese apoyo de ambos padres, ¿no? Cristina, volvamos al tema de las redes sociales. Las redes sociales, es decir, el hecho de que hoy en día los muchachos estén interactuando, o sea, no solamente sean receptores, como era en la época de los medios masivos de contenido, sino generadores de contenido, de intercambio,
pero es mucho más que eso, se ha convertido en una especie de planeta paralelo, ¿no? Y ya ha generado una forma cultural, tiene un impacto en toda la forma como se organiza nuestra cultura. Es decir, estamos en una era que podríamos llamar de multicomunicación o una era digital que ya no tiene vuelta atrás en muchos. Y eso tiene ventajas y también desventajas y desafíos, ¿no? ¿Cómo ves tú la llegada o el desembarco de esta nueva era y de estos nuevos fenómenos? Sí, yo creo que no hay vuelta atrás. O sea, la era en la cual, o sea, ya mis hijos, mi hijo pequeño, pues no concibe el mundo antes de la computadora, antes del teléfono. O sea, eso ocurrió hace 15 años y él tiene 12. O sea que... ¿Cómo vivías mamá sin computadora? Exacto. ¿Cómo se comunicaban? Bueno, en fin, eso ya es una realidad. Y yo creo que los jóvenes, como siempre, que son rebeldes, siempre están buscando lo nuevo, pues es evidente que ellos van a ser los forjadores de nuevas conductas, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que estar preparados para eso y tenemos que estar un paso por delante de lo que está ocurriendo. Y es bien difícil. A través de Aprendiendo a Querer, nosotros obviamente hemos tratado de prepararnos para eso. Y vuelve un poco a estas virtudes y valores tradicionales, universales, de el Golden Rule, que llaman, la regla de oro. La regla de oro. Trata al prójimo como quieres que te traten a ti. Entonces, mira, yo con 5 hijos, yo he visto de todo. O sea, en escuelas religiosas donde se armó todo un revuelo a través de Facebook, donde unas niñas estaban hablando mal de otras niñas y fue un drama horroroso. Y te estoy hablando de niñas en bachillerato, de 16, 17 años, o sea, los jóvenes son capaces de hacer cosas bien crueles y sin darse cuenta del impacto que tiene sobre otros niños. Hemos visto artículos sobre suicidios últimamente, generado por bullying. Claro, la matonería electrónica, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Y entonces, eso es un problema porque es bien insidioso. No es como era en lo tradicional que tú veías que le daban un golpe o le quitaban o le robaban. Eso sigue ocurriendo, pero esto es mucho más insidioso, no necesariamente visible a los padres de familia. Y ahí es donde yo creo que es muy importante, pues, no solo preparar a los padres de familia, a docentes, pero tratar de prevenir esto a través de la educación en valores. Y la única manera, y no es con una charla a los 16 años que tú vas a evitar esto. Se te ríen en la cara. O sea, tú tienes que ir preparando esto desde que están muy pequeñitos. ¿Cuáles son las reglas de uso de las redes sociales? ¿Qué es permisible? ¿Qué no es? Salió últimamente un artículo en el New York Times sobre lo que llaman el sexting. Yo no sé cuál será el... Sexteo. Sexteo, sí, exactamente. O sea, ya hay nuevo vocabulario para esta nueva realidad, ¿no? Y el tema de una pobre niña que se fotografió desnuda, se lo mandó al novio, 3 semanas después terminaron, el novio se encargó de repartir eso a toda la escuela. O sea, un horror. Y los jóvenes no se dan cuenta de que ya están cayendo en crímenes de pornografía. O sea, esto ya no es un jueguito, un chistecito. Estos pueden caer en temas de crímenes de pornografía. Entonces, eso es muy importante, empezar a preparar a nuestros jóvenes para eso y hacerles entender de que lo que está en las redes es visible a todo el mundo. El día que ellos vayan a buscar trabajo, tú haces un Google search y ahí sale todo. Así es. Todo. Cristina, mira, te agradezco muchísimo, como siempre. El tirano no soy yo, aunque parezco, sino que es el tiempo. Pero
nos hemos quedado en realidad en el pórtico de todas las cosas maravillosas que hace Aprendiendo a Querer. Me gustaría comprometerte para un programa en el que podamos tenerte para hablar extensamente de este programa. Me encantaría. Entonces ya te comprometo acá delante de nuestros queridos televidentes y te agradezco mucho por estar acá. Vamos a tenerte muy pronto para hablar sobre la importancia de una educación integral, orgánica, en valores, ¿no? Yo quiero agradecer a nuestros queridos televidentes por habernos acompañado una vez más en Cara a Cara. No dejen de hacernos llegar sus propuestas de programas a caracara@ewtn.com, caracara@ewtn.com. Y el programa con Cristina lo pueden ver en nuestra página de YouTube. Cuando quieran mostrárselo a alguien que no lo ha visto, díganle, mira, puedes verlo acá, y así vamos a poder seguir difundiendo la verdad que todos nosotros necesitamos conocer. También pueden visitarnos en nuestra página en Facebook, donde pueden seguirnos, hacernos llegar también sus comentarios, y hasta la próxima entonces, donde vamos a abordar otros temas de importancia. Quédense con nosotros y con EWTN. Hasta la próxima. Dios los bendiga.